Prepárense amigos para un viaje al corazón de Portugal, a un pequeño pueblo llamado Fátima, donde la historia se tiñe de misterio y lo sobrenatural se entrelaza con la fe. Hoy nos sumergimos en los misterios de Fátima, un caso que ha fascinado y terrorizado al mundo durante más de un siglo. 3 niños pastores, apariciones celestiales, secretos apocalípticos. Fátima es un enigma envuelto en un halo de santidad y terror que nos obliga a confrontar lo desconocido y a cuestionar los límites de nuestra propia creencia. Exacto. Y para comprender la magnitud de este misterio, necesitamos entender algunos conceptos claves del catolicismo. Hablemos de hiperdulía, la forma más alta de veneración que se le da a la Virgen María. Es crucial aclarar que no se trata de adoración que está reservada solo para Dios. La hiperdulía es una veneración especial a María, reconociendo su papel único como Madre de Jesús. Es como atesorar una reliquia de un ser querido, ¿verdad? No adoramos el objeto en sí, sino que lo veneramos por su conexión con la persona a la que representa. Precisamente, las imágenes de la Virgen María y los santos no son objetos de adoración, sino puntos focales para la oración y la contemplación que nos acercan a quienes representan. Y luego tenemos las revelaciones privadas, como las apariciones marianas de Fátima. Estas experiencias místicas, aunque no son esenciales para la fe católica, pueden profundizar la conexión personal con lo divino. La Iglesia examina estas revelaciones cuidadosamente, y la creencia en ellas es una cuestión de fe personal, no un dogma obligatorio. Pero volviendo a Fátima, la historia comienza en 1916, en un contexto histórico turbulento con la Primera Guerra Mundial asolando Europa. Imaginen 3 niños humildes, Lucía, Francisco y Jacinta, pastoreando sus ovejas en la tranquilidad rural. Y de pronto irrumpen en escena ángeles mensajeros celestiales que preparan a los niños para un encuentro aún más extraordinario, la aparición de la Virgen María. Un encuentro que comienza el 13 de mayo de 1917. Un día soleado que se ve interrumpido por un trueno ensordecedor. Una luz cegadora que desciende del cielo. Y allí, suspendida sobre una pequeña encina, aparece una figura femenina bañada en luz. Una visión tan hermosa como aterradora. La Virgen María, según los niños, les pide que regresen a ese mismo lugar el día 13 de cada mes durante 6 meses. ¿Se imaginan la conmoción? Las reacciones de sus familias fueron un reflejo del impacto que causó este evento. Los padres de Lucía incrédulos y temerosos, mientras que los de Jacinta y Francisco abrazaron la historia con una fe inquebrantable. El escenario estaba listo para un drama humano que se entrelazaría con lo sobrenatural. A medida que pasaban los meses, la noticia de las apariciones se extendía como un reguero de pólvora, atrayendo a multitudes cada vez más grandes a Coada iría el lugar de los encuentros. Y con cada aparición la expectación crecía. Pero fue en la aparición de Julio donde la trama dio un giro aún más inquietante. La Virgen confió a los niños el famoso secreto de Fátima, un enigma dividido en 3 partes que alimentaría especulaciones y teorías conspirativas durante décadas. 2 de estos secretos revelados en 1941 contenían visiones terribles, una del infierno y otra que alertaba sobre la necesidad de rezar por la conversión de Rusia para evitar una nueva guerra mundial. Pero el tercer secreto permaneció oculto, custodiado celosamente por el Vaticano como una bomba de tiempo espiritual. Y así llegamos al 13 de octubre de 1917, el día de la última aparición. Más de 50.000 personas, algunas escépticas, otras con esperanza de un milagro, se congregaron en Coada Iria bajo un cielo plomizo y una lluvia torrencial. La tensión era palpable. La multitud empapada y expectante aguardaba con la mirada fija en el cielo. Y de pronto la lluvia cesó, las nubes se abrieron, y un espectáculo inexplicable se desplegó ante los ojos atónitos de la multitud. El sol, transformado en un disco plateado, comenzó a danzar en el cielo, girando sobre su propio eje, emitiendo rayos de colores que iluminaban el paisaje con una luz sobrenatural. El famoso milagro del sol, presenciado por miles, incluidos periodistas y escépticos. Un evento que desafió toda explicación racional y que se grabó fuego en la memoria colectiva. Algunos describieron la experiencia como aterradora, otros como extática. La línea entre lo real y lo sobrenatural se difuminó en aquel instante, dejando una huella imborrable en la psique de quienes lo presenciaron. Es fascinante cómo un evento de tal magnitud puede generar interpretaciones tan diversas. ¿Fue una ilusión óptica, un fenómeno meteorológico inexplicable o una auténtica manifestación divina? La controversia continúa hasta nuestros días. Científicos y teólogos han debatido durante décadas las posibles explicaciones del milagro del sol sin llegar a un consenso definitivo. Pero más allá de las explicaciones científicas o religiosas, lo que realmente impacta es el poder de la experiencia en sí misma. Miles de personas compartieron un evento que trascendió la realidad cotidiana, un evento que los marcó para siempre. Y las repercusiones de este evento se extendieron mucho más allá de aquel día. La Iglesia Católica, tras una investigación exhaustiva, declaró las apariciones de Fátima dignas de fe, lo que significó un espaldarazo a la creencia popular, y consolidó a Fátima como un importante centro de peregrinación. Imagina el impacto en Portugal. Un país profundamente católico, Fátima,
se convirtió en un símbolo de esperanza en tiempos convulsos, un faro de fe en un mundo sumido en la guerra y la incertidumbre. Y no solo en Portugal, la devoción a Fátima se extendió por todo el mundo, trascendiendo fronteras y culturas. Millones de personas encontraron consuelo en el mensaje de paz y penitencia que la Virgen transmitía a los niños. Pero el misterio del tercer secreto seguía latente, como una sombra que se cernía sobre Fátima, que era tan terrible, tan impactante como para ser mantenido en secreto durante décadas. Las especulaciones corrían como la pólvora. Algunos hablaban de profecías apocalípticas, de conspiraciones vaticanas, incluso de contactos extraterrestres. La expectación era casi insoportable. Y finalmente, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II decidió romper el silencio y revelar el contenido del tercer secreto. Un momento histórico que puso fin a décadas de incertidumbre. El texto escrito por la hermana Lucía, la única de los 3 pastorcitos que llegó a la edad adulta, describía una visión apocalíptica, un obispo vestido de blanco que muchos interpretaron como el Papa atravesaba una ciudad en ruinas, sufrió un atentado y moría junto a otros religiosos. Una imagen escalofriante, que muchos vincularon inmediatamente con el atentado que sufrió el propio Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, el cardenal Joseph Ratzinger, quien luego sería el Papa Benedicto XVI, ofreció una interpretación más simbólica del tercer secreto. Una interpretación que dejaba el foco de las profecías literales y lo centraba en la lucha constante de la Iglesia contra el mal y el sufrimiento a lo largo de la historia. El tercer secreto, según Ratzinger, no era una predicción del futuro, sino una llamada a la fe y la resistencia frente a la adversidad, una llamada a la esperanza en medio de la oscuridad. Una interpretación que sin duda calmó a algunos y decepcionó a otros, pero que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la profecía, sobre la dificultad de interpretar mensajes que trascienden la lógica humana. Fátima nos recuerda que el misterio no siempre tiene una explicación racional, que la fe a menudo se nutre de lo inexplicable. Y que a pesar de los avances científicos y tecnológicos, la humanidad sigue buscando respuestas en lo intangible, en lo que nos conecta con lo divino, con lo que nos aterra y nos maravilla al mismo tiempo. Fátima nos confronta con la fragilidad de nuestra existencia, con la posibilidad de que fuerzas que no comprendemos estén operando en el universo. Nos recuerda que lo desconocido siempre estará presente, acechando la periferia de nuestra percepción. Y que la línea que separa la realidad de la pesadilla a veces puede ser muy delgada. Esa línea difusa entre la realidad y la pesadilla es lo que hace de Fátima un lugar tan fascinante y tan perturbador. Un lugar donde la fe se mezcla con el miedo, donde lo milagroso se tiñe de oscuridad. Es como si Fátima nos estuviera susurrando al oído, que la realidad que percibimos es solo una capa superficial y que debajo de ella se agitan fuerzas que no podemos controlar, que nos observan desde las sombras. ¿Y el milagro del sol no te parece el ejemplo perfecto de esa dualidad? Por un lado tenemos la belleza, la maravilla de un fenómeno inexplicable. Pero por otro hay algo inquietante, casi amenazante en esa danza cósmica que desafía las leyes de la naturaleza. Es como si el universo mismo se estuviera abriendo para mostrarnos su poder, su capacidad para doblegar las reglas que creemos inquebrantables. Y eso puede ser tan fascinante como aterrador. ¿Te imaginas estar ahí en medio de esa multitud sintiendo la tierra vibrar bajo tus pies mientras el sol se mueve en el cielo como un ser vivo? Debe haber sido una experiencia, que te marcó para siempre, que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Es un recordatorio de que no somos más que pequeñas criaturas a merced de fuerzas que no comprendemos, y que la línea que separa la fe de la locura, la esperanza del terror, puede ser tan delgada como un rayo de luz. Fátima, con sus apariciones, sus secretos, sus milagros y sus advertencias, nos obliga a confrontar esa fragilidad, esa incertidumbre que llevamos dentro. Nos hace preguntarnos si realmente estamos solos en el universo, o si hay algo más ahí fuera observándonos, esperando el momento oportuno para revelarse. Fátima es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos, nuestras dudas más íntimas, y al mismo tiempo nos ofrece un atisbo de esperanza. Una promesa de que incluso en la oscuridad más profunda la fe puede ser un faro que nos guía. Entonces, ¿qué nos queda después de adentrarnos en los misterios de Fátima? ¿Miedo? ¿Fe? ¿O una mezcla inquietante de ambos? Yo creo que lo que nos queda es la certeza de que el misterio seguirá vivo. Alimentando nuestra imaginación, nuestros miedos y nuestras esperanzas, Fátima nos invita a mirar hacia el cielo, hacia lo desconocido, y a preguntarnos qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y quizá la respuesta a esa pregunta se encuentra en el silencio de nuestro propio corazón.